gracias al Señor por este maravilloso día que nos regala. Vamos a poner todo en las manos del Señor para que este tema tan importante, que es el tema número 6, acerca de los dones del Espíritu Santo, prácticamente esta es la parte 7, ¿verdad? Porque recuerdan que tuvimos una introducción, sea puesta en las manos del Señor. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos aquí, Señor, reunidos, Señor, todos, dándote a ti, Señor, toda honra y toda gloria, porque tú te la mereces. Permite, Padre, en el nombre de Jesús, que esta enseñanza que estamos compartiendo esta mañana sea de mucha edificación para tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues hablamos sobre el don de profecía. El don de profecía es uno de los 6, de los 9 dones que tenemos prácticamente a través del Espíritu Santo. La palabra profecía se deriva del griego profetía, que significa el don de hablar en el nombre de Dios. También en una parte del griego, pemi significa hablar y el prefijo pro significa antes de. Pemi es hablar o decir, o sea, poder predecir o anunciar algo antes de que suceda, por inspiración divina. En el griego es profeteia, en el latín es profetía y en el español es profecía. Entonces vamos a discutir algunos textos bíblicos que encontramos en varios de los capítulos de la Biblia donde nos habla de esto, pero antes, como les había prometido, voy a poder dar un refresh acerca de lo que es el libro de Apocalipsis. Ustedes ven, el Apocalipsis es un libro de revelación y traté de hacer un poquito específica con este libro para que de alguna manera tengamos una idea de lo que habla. Dice que la palabra apocalipsis proviene del griego apocalipsis, pero con K. Dice apo, significa desde afuera, y kaleptein significa ocultar o cubrir. Aunque su significado literal es revelación de lo oculto, se ha popularizado como el libro del final de los tiempos. Es un libro que lo escribió el apóstol Juan, narra visiones del juicio final. El apóstol Juan lo escribió alrededor del año 96 después de Cristo, cuando estaba exiliado en la isla de Patmos para llevar la palabra de Dios. Y quiero traerles un poquito de información acerca de esta isla. Dice que esta isla se encuentra ubicada en el mar Egeo, en el archipiélago de Dodecaneso, en el sur del mar Egeo, cerca de Turquía. Es prácticamente frente a la costa de Turquía. Es un lugar de exilio donde Juan el teólogo, también así llamado, estuvo precisamente después de esas persecuciones que sabemos que se empezaron a levantar. Dice que este libro de Apocalipsis habla de la revelación del Señor Jesucristo a Juan, quien relata visiones futuras de acontecimientos que culminaron con el fin del mundo y el restablecimiento del reino de Dios. El libro comienza con el saludo a las 7 iglesias, seguido por visiones, juicios celestiales y terrenales, sellos, trompetas y copas, una batalla entre el bien y el mal y la visión de la Nueva Jerusalén. Dios da a Juan un mensaje sobre todo lo que sucederá pronto, entregado a través de un ángel. Y el mensaje de las 7 iglesias, si usted me pregunta, hermana Karina, ¿cuáles son las 7 iglesias en este momento? Son 7 iglesias que estaban constituidas en Asia Menor: la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la iglesia de Filadelfia, y también la Odisea, con exhortaciones del llamado fuerte y sincero a un aliento basado en la fe y en la voluntad de Dios y sus promesas. El combate final, la lucha entre el cordero y el dragón. El mal es derrotado y Satanás, que Dios lo reprenda por supuesto, encerrado por 1000 años. Después de esta victoria hay paz que se celebra en juicio.
final. Y Juan se ve en un cielo nuevo y en una tierra nueva, y la santa ciudad llamada la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. La visión permite ver a Dios habitar entre la humanidad. No hay más muerte, no hay más dolor ni sufrimiento. Hay un nuevo jardín del Edén, donde el río de agua fluye para todas las naciones. Este libro se centra en la autoridad de Jesucristo, en el triunfo del reino de Dios y en la esperanza de la promesa que Jesús regresará y todo lo hará de nuevo. ¿Qué les parece? En síntesis, es realmente una buena nueva, solamente que nosotros a partir de este montón de estudios que estamos llevando, vamos a empezar a entender que Dios lo que quiere es que todos seamos arrebatados. Dios lo que quiere es que ningún alma se pierda. Y una de nuestros principados llamados es eso, a poder predicar la palabra para que usted con entendimiento, y muchas veces me dicen, los estudios son extensos. Recuerden que de alguna manera yo lo que trato es de cubrir la mayor parte de la información para que usted pueda tener una completa órbita acerca de lo que Dios quiere. Para mí sería fácil hacerle un estudio light de 5 minutos, pero definitivamente tal vez ahí no iría toda la información que Dios necesita que usted conozca. En el libro del Génesis, que es nuestro primer libro a estudiar de este tema de la profecía, este libro fue escrito por Moisés. Se cree que Dios reveló a Moisés los acontecimientos iniciales, pero de una manera diferente. La diferencia es en el estilo de escritura y el lenguaje. Concluye que posiblemente el libro de Génesis tuvo varios autores. Y fíjense qué cosa tan maravillosa, Dios le habló en este caso a Moisés, acerca de lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Entonces hablamos precisamente que el Señor le brindó quizás visiones a través de las cuales Moisés pudo escribir acerca de lo que había sucedido, y ahora nos encontramos documentados con eso. Dice que esto se constituye como la primera promesa de Dios a la humanidad, donde habla que una mujer dará a luz un varón llamado Jesucristo, que aplastará la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente lo hiere en su talón. Anticipa una batalla espiritual culminando con la gran victoria de nuestro Dios y Salvador acerca del mal. Isaías 7:14 también, tenía que leerles lo que dice Génesis, disculpen. Entonces en Génesis 3:15, realmente estos temas me emocionan, me emocionan mucho. Y mi interés, como les digo, es que ustedes puedan tener esa palabra en casa. Y dice en Génesis 3:15, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces a eso se refería. Entonces también en Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14, vamos a encontrar también una lectura que nos hable precisamente de este acontecimiento. Y aquí dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán por nombre Emmanuel. Entonces aquí prácticamente estamos profetizando, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. En este momento estamos sabidos de que el Señor iba a nacer de una virgen, de una mujer pura, ¿verdad?, que iba a concebir un hijo y que le iba a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La palabra virgen proviene de alma, mujer joven de edad para casarse. Jesús nació en Belén después de la época de Isaías. Este versículo conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces aquí vemos cómo el Señor está dando a conocer un evento trascendental en el cual su Hijo iba a poder nacer de forma humilde, porque eso es Jesús. Jesús se mueve dentro de la humildad, no le gusta la opulencia, no le gusta que de alguna manera
hubiera lujo y hubieran cosas que él considera vanas. Entonces a eso es a lo que Dios nos llama. También en el capítulo de Isaías, en el 46, versos 9 y 10, también el Señor nos habla sobre la profecía y dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Debemos recordar las cosas pasadas desde el principio y que los propósitos que Dios tiene van a ser cumplidos. No hay nadie como Él es soberano y todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Solo Él sabe lo que pasará y cuándo. Imagínense. También en Jeremías podemos encontrar otro versículo que nos habla precisamente sobre esta parte profética. En el capítulo 23, en el verso del 21 al 40, y dice así: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi decreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído que aquellos profetas dirán profetizando mentira en nombre de Dios, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo de sus padres se volvieron en el nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, el sueño, y aquel que fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y mi martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha hecho o Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y les cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Las lisonjas son prácticamente halagos, ¿verdad? Y yo no los envié, ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová?, le dirás: esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y ha dicho: habló Jehová. Y nunca más os vendrá a memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será profecía. Pues pervertisteis las palabras de Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así que dirás al profeta que te respondió Jehová y que habló Jehová. Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice: porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros: no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta, perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. ¿Qué les parece? Es una parte muy dura, podríamos decir, de cómo el Señor rechaza que hayan personas que digan:
Jehová dijo o en el nombre de Jehová digo tal cosa y no sean ciertas. Dice que hay condena divina para los falsos profetas, que profanan los mensajes sin autorización de Dios, mintiéndole obviamente a la congregación o a las personas y engañando al pueblo para que se olvidara del nombre de Dios. Dios dice que serán castigados y que la palabra que ha dicho será su perdición. Promete un líder justo que traerá justicia para el pueblo de Dios. Dios muchas veces no envía a las personas. Ellos inventan sueños y mentiras para engañar a su pueblo en lugar de dirigirlo a la verdad. Dios castigará a los falsos profetas y a sus casas y serán olvidados por medio de su pueblo. La verdadera palabra es poderosa y arde como el fuego y rompe la roca. Un mensaje de esperanza a través de la salvación y la verdad, eso es lo que Dios quiere. Dios lo ve todo, nadie lo puede ocultar, nadie se puede ocultar de Él. Él sabe quién habla con verdad y quién no lo hace. También en el libro de Daniel podemos ver que este libro narra una profecía sobre el periodo del orden de reconstruir Jerusalén. Entonces vamos a escuchar lo que Daniel nos dice en el capítulo 9, en el versículo 25 y 26. Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro de los tiempos angustiosos. Y después de esas 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, si el pueblo es un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí obviamente nos narra otra profecía sobre el periodo del orden para reconstruir Jerusalén y culminar prácticamente el templo. Este es un libro donde nos explica eventos que se llevarán a cabo alrededor del año 70, ¿verdad? Habla de 62 semanas, que se refiere a 7 años. Estos años prácticamente distribuyen el tiempo desde la llegada de Jesús, su paso por los territorios haciendo la predicación, su muerte y prácticamente habla de las guerras que básicamente se van a desarrollar después de este tiempo que Jesús parta y cerca de su segunda venida. Entonces esto es bien importante que lo podamos entender. El texto nos habla de 490 años porque cada periodo nombrado por semana se traduce a años. Entonces 490 se refiere a 70 semanas dividido en 3 periodos. Jerusalén, la reconstrucción del templo, en el año 434 para la llegada de Jesús y 7 años para confirmar el pacto con Israel, ya que Israel rechazó a Jesús. Cuando hablamos de esta parte de pacto, estamos hablando de que en el primer momento en el que Jesús estuvo en la tierra, ellos lo rechazaron. Y lo rechazaron por falta de conocimiento, hermano, lo que está ocurriendo en este tiempo. Pero es increíble que esté ocurriendo un rechazo a la doctrina de Jesús cuando ya tenemos un instrumento como la Biblia. En aquellos entonces no estaba la Biblia. Ellos no sabían muchas cosas. Habían escuchado sobre profecías, pero era lo único que había, pero no había un libro tangible. En este caso ya nosotros tenemos una instrucción. No tenemos por qué perdernos. Habla precisamente de este tiempo de que Jesús fue rechazado y el propósito de Dios para la salvación de las personas a través de hacerse a un lado del pecado y que la fe en Jesús les pueda dar esa libertad. También hablamos sobre lo que dice Mateo 2:4, que ahorita lo vamos a leer. Aquí está. Mateo 24:36. Ese es el versículo que vamos a leer.
Entonces aquí nos dice la palabra, pero del día y la hora nadie sabe, ninguno de los ángeles de los cielos, sino solamente el Padre. Esta es una revelación que nos dice que ni siquiera nuestro Dios y Salvador Jesucristo lo sabe, ni ángeles. Esto es una información que solamente el Padre Celestial lo maneja. Y es precisamente por ello que nosotros necesitamos mantenernos preparados en vigilancia, en fidelidad, porque no sabemos exactamente cuándo va a venir. Este versículo es un recordatorio de cómo la gente estaba despreocupada. En aquel momento, cuando vino por primera vez Jesucristo, estaba despreocupada. Ellos en el tiempo, por ejemplo, del diluvio también. Noé habló al Señor, Noé habló a las personas se despreocuparon, creyeron que no era cierto y cuando las cosas sucedieron, ahí sí creyeron, pero era demasiado tarde. Entonces, de alguna manera estos acontecimientos nos permiten no ser engañados, hermano. ¿De qué manera no podemos ser engañados? Leyendo la palabra, leyendo la Biblia. También en Amós tenemos en el capítulo 3. A ver, aquí lo tenemos. Amós en el capítulo 3, en el verso número 7. Aquí la palabra dice, porque no habrá nada que Jehová el Señor no revele a su secreto a sus siervos y a los profetas. El Señor prácticamente le dice a usted y a mí que Él, todo lo que ha hecho, absolutamente todo, el Señor lo ha revelado. Amados, Dios es un Dios de amor, por lo tanto, Él no nos va a dejar fuera de la información. Él ha usado profetas, Él ha usado niños a través de sueños. Perdón. Él ha dejado un montón de personas para que de alguna manera usted conozca la voluntad que Dios tiene. Para su vida, para su gente. Los profetas son mensajeros que Dios manda para poder revelar a su pueblo las verdades que Él tiene. Los profetas están aquí para informarnos. Y eso es algo que usted tiene que saber. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Nosotros tenemos que entender eso. Y es por ello que Él ha puesto en esta tierra a hombres y mujeres que de alguna manera puedan ayudar a su pueblo a tener ese conocimiento. También en Miqueas, en el capítulo 5, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y todas sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. ¿Qué significa Belén Efrata? Significa fructífera y llena de fruto, fertilidad de tierra. Miqueas ha sido escrito precisamente por el profeta Miqueas, de Moreset, ubicado en Judá. Escribió durante el reinado de Ezequías. Este libro incluye juicios contra la injusticia, así como contra la corrupción. Dice que ha dejado 7 capítulos para que de alguna manera nosotros podamos conocer acerca de la palabra del Señor. Esto habla precisamente de los juicios del Señor. El Señor es un Señor justo, hermanos, por lo tanto no va a estar de acuerdo con la injusticia. Estos capítulos hablan de la necesidad de justicia por parte de la humanidad y habla también de la humildad. Habla del nacimiento de Jesús en Belén, habla de la divinidad de Cristo, una existencia que precede a la eternidad. Eso es lo que dice Miqueas. Entonces también en Zacarías, en el capítulo 9:9 tenemos algo que tiene que ver con profecía. Y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un polillo, hijo de asna. Zacarías era un profeta que escribió este libro entre los años 480 y 520
a.C., hijo de Berequías, nieto de Ido. Profetizó sobre Jerusalén tras el exilio a Babilonia. Babilonia se refiere como la tierra de los caldeos, en la Biblia aparece como la tierra de Sinar, desierto de mar, señora de los reinos, tierra de Marataín y la tierra de Cesad. Representa la corrupción falsa, representa religión falsa, rebelión contra Dios, y se escribió entre el segundo y el cuarto año del rey de Persia, este libro de Zacarías. Zacarías y Ageo inspiraron para la reconstrucción del templo de Jerusalén después del exilio. Cuando ellos fueron perseguidos, ellos se dispersaron, hermanos. Usted ve, en el caso de Pablo se fue a Patmos, pero en el caso de Zacarías se fue precisamente a otra región, ¿verdad? Cerca de Jerusalén. Entonces también en Primera de Corintios nosotros vemos que el Señor nos habla, y aquí habla precisamente de que Jesús llega de forma humilde, hermanos. Dice en un asno, no dice ni siquiera en un carruaje. Y esto a nosotros nos tiene que llamar poderosamente la atención, porque definitivamente, hermanos, es Dios ayudándonos a poder conocer acerca de la palabra. Y lo que dice Corintios es algo bien bonito. Él en el versículo 3 y 4 del capítulo 14 nos habla, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Mire qué cosa tan bonita. Y hablábamos precisamente del don de lenguas, que es el que vamos a ver posteriormente, pero la profecía viene a edificar a todo el pueblo del Señor, hermano. Si bien es cierto, muchas veces la profecía se puede orientar, por ejemplo, para hablar con una persona en específico. Hay otros casos en los cuales nosotros estamos hablando precisamente a más personas, a toda la congregación. Y a eso es a lo que se refiere precisamente, que es el propósito, es la edificación. No necesariamente el señalamiento, pero sí la edificación. Dios quiere que usted sea edificado, Dios quiere que usted sea edificada. Y también aquí en el capítulo 5, versículo del 1 al 3 de Primera de Tesalonicenses, el Señor nos habla sobre ello. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces hablamos precisamente de que el apóstol Pablo escribió este libro a los tesalonicenses durante el año 50 y 51 después de Cristo desde Corinto, durante su segundo viaje misionero. La comunidad cristiana de Tesalónica, ubicada al norte de Grecia en la costa del mar Egeo, antigua Grecia, región de Macedonia, describe la llegada del Señor, una llegada inesperada, comparándola como un ladrón en la noche. Y los dolores de parto de la mujer encinta. Mire qué cosa tan fantástica. Cuando nosotros decimos que comparada con un ladrón en la noche, el ladrón no le va a decir, mire, nos toca la puerta y nos dice, señora, mire, en la noche voy a venir a robar. A tal hora, por favor, estése pendiente. No me vaya a poner obstáculos en el camino y amarre el perro, jamás. Dice que se compara con los dolores de parto de una mujer encinta. De la misma manera, tenemos como mujeres una predicción del día posible en que van a ser nuestro bebé, pero muchas veces se nos adelanta una semana. Y usted tiene que tener su maletita con sus pañales, con su shampoo y con las cositas del bebé ahí, porque de alguna manera usted sabe que en cualquier momento el bebé no le dice, mira mamá, yo creo que voy a nacer mañana a la medianoche. No.
De la misma manera, el Señor hace esta comparación porque aunque tengamos una idea de cuándo podría ser, porque sí tenemos una idea, hermanos. No tenemos una exactitud, pero sí tenemos. Y usted me dice, hermana Karina, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Sencillamente con los sucesos que estamos viviendo, hermanos. Y que esto es fácil. Usted solamente tiene que agarrar la Biblia y tiene que empezar a ver qué cosas de la palabra se han cumplido que son requisitos para la venida del Señor. Pero hermanos, tenemos que agarrar la Biblia. Cada mensaje que tiene que ver con ustedes, aquí está, a la par mía. Y este es un sitio específico para ese tipo de trabajos. Hablar sobre el Señor a través de la Biblia. No puedo hacerlo de otra forma. Entonces, estas palabras tenemos que traerlas a colación, paz y seguridad. Cuando esto suceda, nosotros estamos ahí pendientes de que esta situación puede ocasionar, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar preparados. También en Primera de Pedro, que es otro de los libros donde habla sobre esto, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso del 20 al 21, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el amor a vosotros. Aquí habla precisamente de un llamado que Él nos hace para vivir en santidad. Una pequeña historia sobre lo que es la epístola 1 y 2 de Pedro. Dice, esta epístola fue escrita por el apóstol Pedro entre los años 62 y 64 después de Cristo. Su propósito fue animar a los cristianos que enfrentaran persecución bajo el emperador Nerón. Advierte que a los creyentes sobre los falsos maestros e incita a crecer en la fe. Cristo fue elegido para ser sacrificado por nuestros pecados. Esto ya estaba predestinado antes de la creación del mundo. ¿Qué le parece? Fuera de todo esto, Él vino a salvarnos de nuestra vida vacía, estableciendo la fe y la esperanza en Dios. Y precisamente en lo que es Segunda de Pedro también nos habla sobre esta parte profética. Si ustedes ven, la profecía se cumple y está establecida desde antes. Y es ahí donde de alguna manera usted y yo tenemos que tener ese tiempo para poder leer. Dice que en 2 de Pedro 1, del 19 al 21, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída para voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Habla de la segunda venida de Cristo, su majestad, ya que Él pudo verlo transfigurado, ¿se acuerdan? Él fue uno de los 3 apóstoles que lo vio. Diciendo que Dios era su Hijo amado, nos exhorta a prestar atención a la palabra profética. Ninguna profecía bíblica surge de la voluntad privada de un profeta. Esto es inspiración divina, hermanos. No podemos hablar si no hay inspiración divina, y Pedro se esfuerza en recordar las enseñanzas sabiendo que pronto iba a partir de este mundo. Cuando yo hago un pequeño resumen de lo que he aprendido acerca de este tema de la profecía, es sencillo, hermanos. Cuando hay una inspiración de Dios, usted no puede hablar así por libre voluntad, que usted está en la calle. Tiene que haber un tiempo de comunión. Usted pudo haber orado, usted pudo haber ayunado y usted sale y recibe profecía. Pero no puede venir de un corazón que esté vacío, de un corazón que no venga de la comunión del Señor. Usted ve los profetas después de un tiempo de adoración, en alabanza, es que fluye. Un ministro que está predicando fluye a través de la presencia, porque no solamente estuvo preparando ese mensaje a través de la Biblia, sino que se mantuvo en comunión toda esa semana que fue llamado.
para poder predicar. Entonces no podemos profetizar si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y vuelvo y repito, lo más importante, una profecía se cumple si viene de Dios. Si usted oyó que le dijeron, mire, que usted estaba embarazada y este es un niño y se va a llamar así y va a nacer en la fecha fulana de tal, y Dios dice que está santificado y Dios dice que lo va a usar para grandes cosas, y este niño hay que tenerle cuidado porque el nacimiento va a tener complicaciones en el parto, y que dice el Señor que el médico que la está tratando, hermanos, es profecía. Porque le está revelando un montón de hechos que pueden aparecer para que usted se prepare ese día. Yo siempre digo, cuando tiene que ver una profecía con la parte médica, ponga por favor a los médicos en las manos del Señor, hermano. Que voy a una cirugía, que es cirugía menor. No, ponga al cuerpo médico, a las enfermeras, a los anestesistas y hasta la persona que lo va a llevar en las manos del Señor. Porque quien es hijo no va a dejar que Dios no tenga cobertura sobre todo lo que está a su alrededor. Yo quiero que oremos. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana yo quiero darte gracias. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el que me has permitido estar desarrollando este maravilloso tema, Padre. Gracias porque sé, Señor, que este tema va a traer, Señor, bendición a mis hermanos. Y por sobre todo, que tú vas a hablar de forma personal a través de este mensaje. Permite que tu Espíritu Santo los llene, los liberte, los conforte, los confronte y les ayude, Padre, a recobrar, Señor, el camino, Señor, que tú tienes previstos para ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Deseo, hermanos, de todo corazón que este tema sea de edificación para usted. No se olvide de darle like, de suscribirse al canal y de compartirlo. Es la mejor manera de poder avanzar en la evangelización. Y es para mí un gusto recibir sus mensajes. No deje de hacerlos. Saber que usted está viendo los videos y los videos son de edificación para usted es mi mayor alegría. Saber que usted se está acercando a Dios a través de los estudios es mi mayor deseo. Busquemos la presencia del Señor, hermanos. No podemos estar en mejores manos que en las manos de nuestro Padre. Bendiciones.